Hola, bienvenidos todos a LibroFest, esta emisión por parte de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco, un espacio para la reflexión, para la charla, para conocer nuevos autores y también para platicar en torno a la literatura. Hoy tengo el gusto de presentar a un querido amigo mío, mi querido amigo Roberto Abad, con el libro Cuando las luces aparezcan. Este libro fue publicado por la editorial Paraíso Perdido y para ello se encuentran dos grandes escritores, también amigos de nosotros. Con ustedes está Claudia Cabrera Espinosa, Gabriel Rodríguez Lisiaga y su servidor, que es Ricardo Arce, que estará a cargo de la moderación de esta presentación. Y bueno, vamos a empezar con Claudia Cabrera. Ella es profesora de literatura española de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de los libros de relatos Posibilidad de los Mundos y Las Ondulaciones del Mar. También es columnista de la revista Este País. Y Gabriel Rodríguez Lisiaga nació en la Ciudad de México en 1980. Su novela más reciente es La felicidad de los perros del terremoto. Publicó en Paraíso Perdido los libros de cuentos Canta herida y Perro sin nombre. Roberto Abad, nuestro autor que hoy estamos presentando y por el cual nos hemos reunido, él es de aquí, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, motivo también que nosotros estamos haciendo este enlace porque nosotros como morelenses somos sede del LibroFest. Él es autor de los libros Orquesta Primitiva, publicada por Tierra Adentro en el 2015, y Cuando las luces aparezcan, editado por Paraíso Perdido en el 2020. Sin más, doy la palabra a Claudia Cabrera, que nos va a compartir sus impresiones acerca de este maravilloso libro. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias a los organizadores del Libro Fest, en particular a Morelos. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a nuestro agasajado del día de hoy, a Roberto, por este libro, Cuando las luces aparezcan, que bueno, la verdad es que podemos ver desde la edición, la portada, es una edición realmente muy cuidada que vale muchísimo la pena y bueno, eso es gracias al trabajo de Paraíso Perdido. Antes que nada, quisiera decir que llama la atención de este libro, a mi parecer, el cuidado que tiene. Es un libro que fue premiado, luego fue retrabajado y toda esta parte que muchas veces los escritores lo vemos como la talacha o el trabajo pesado de un libro de cuentos o una novela, es importantísima, ¿no? Este trabajo de edición que siempre termina de moldear las obras, que muchas veces parece que de una sentada tenemos una inspiración y bueno, sale un relato, pero hay que volver a él una y otra vez, y en este caso es bastante evidente que Roberto se tomó el tiempo más que la molestia de perfeccionar y cuidar cada palabra, el perfil de cada personaje, su psicología, y bueno, eso es lo primero que llama la atención desde la estructura, ¿no? Este libro está dividido en dos partes muy definidas. Y bueno, para empezar, el hecho de que tenga esta unidad también ya es un mérito en sí mismo, ¿no? Muchas veces es difícil saber en qué momento está terminado un libro de relatos, si tienen relación unos cuentos con otros. Y aquí, además de que hay una unidad general, esta estructura dividida en dos partes hace que tenga todavía más cohesión cada uno de ellos, lo que nos habla ya de un gran trabajo por parte del autor. En la primera parte, que es formas de abducción, tiene tres relatos. Bueno, además hay cierta asimetría, ¿no? Bueno, cada una de las partes tiene tres relatos. En esta primera parte, las formas de abducción sugieren una serie de fenómenos sobrenaturales y de alguna manera dejan la puerta semiabierta a alguna interpretación. La segunda parte, que se llama después del contacto, ya es mucho más contundente en cuanto a los fenómenos sobrenaturales que van a ocurrir e incluso tiene algunos tintes de ciencia ficción.
Aquí es interesantísimo las posibilidades que se plantean de cuando ellos, los otros, ya están aquí, ¿no? Ya están entre nosotros, lo cual también da pie a una serie de reflexiones éticas y abre toda una puerta de posibilidades a lo que podría pasar si estas situaciones se presentaran, ¿no? El primero de estos relatos de la segunda parte es los visitantes, por ejemplo. Aquí pues ya se plantea lo que ocurriría si los extraterrestres estuvieran entre nosotros y el temor natural que los terrestres tendríamos ante esta situación, ¿no? Por ejemplo, además se plantean unas posibilidades muy divertidas. Para definir la apariencia externa, por ejemplo, de los visitantes, se dice que cada uno de los seres humanos los ve de acuerdo con sus gustos. Entonces, si a mí me gustan los morenos, altos, fornidos, pues así los voy a ver. Entonces, la situación aquí, la polémica es que ellos van a ser mejores que nosotros, porque ¿cómo va a competir una modelo terrestre, por ejemplo, con una extraterrestre que cada quien ve como mejor le parece? Entonces, bueno, voy a tratar de no hacer mucho spoiler de cada uno de los cuentos, pero la verdad es que cada uno de ellos tiene un final que es realmente desconcertante y que te deja pensando. Y esto que es la pura verdad y es algo ya personal de mi lectura, conforme voy leyendo los cuentos de relatos, siempre voy poniendo puntito, palomita, etcétera. Este libro no es por nada, pero tiene puras palomitas en el índice, como podrán comprobar. Entonces, otra de las situaciones que se plantean, por ejemplo, es el posible embarazo de los terrestres de los extraterrestres. Y aquí se alude o se acude a un tema que a mí me interesa particularmente y que encontré en más de uno de los relatos, que es el tema del doble. En este cuento que se llama Hijo, en particular, la mujer que está embarazada de algo que no sabemos bien qué es, escucha una voz en su cabeza y tiene esta conversación que es una voz ahí recurrente que no la deja de molestar y de exasperar, y esta duplicidad, que bueno, al final vemos que es algo externo, pero es otro de los elementos que encontramos en cuentos como el primero, por ejemplo, ¿no? El primero de los relatos que abre de una manera maravillosa este libro es Historia sobre mi familia. Desde este primer cuento ya nos vamos dando cuenta de por dónde va a ir el libro. Es un personaje que en un principio pareciera que es un niño y luego nos vamos dando cuenta de que no es tan niño, porque lo perturbador de este libro no son solo las situaciones, sino los personajes, y tiene unos perfiles psicológicos bastante interesantes y hay muchísimos elementos que se pueden analizar a detalle. Entonces, en este cuento, el personaje que aparentemente es un niño, también tiene un diálogo consigo mismo, pero a través de un personaje que es Maussan. Entonces, bueno, eso ya es una genialidad y un toque humorístico desde el principio. Luego, bueno, una vez más, no quiero contar demasiado de cada uno de los cuentos para no arruinarlos a quienes todavía no compran el libro, pero este diálogo mental en la mente entre el personaje de edad indefinida, aunque luego ya nos enteramos cuántos años tiene, recuerda otro tipo de relatos de esta tradición del desdoblamiento y las duplicidades que a mí me encantan, ¿no? Además, yo también soy investigadora, entonces me gusta mucho detenerme en esos detalles. Me remite, por ejemplo, a un cuento que me gusta muchísimo de Cristina Fernández Cubas, que se llama La habitación de Nona, que también es un personaje perturbado, que se desdobla, y también hay un final bastante desconcertante. Entonces, bueno, además de, ya no quiero detenerme tanto de momento en cada uno de los cuentos, pero el cuidado del que les hablaba en un inicio, el cuidado de este libro, se puede ver desde los paratextos, que también son geniales. Cada una de las dos partes del libro tiene un epígrafe, por ejemplo, que ya es muy revelador. La primera parte tiene un epígrafe del libro 4 de los Reyes, entonces ya tenemos un antecedente bíblico de las primeras abducciones, ¿no? Entonces, bueno, podría hacerse
un recuento de esta tradición en torno a lo fantástico, y la segunda parte tiene un epígrafe de los expedientes secretos y quismos. Y bueno, desde la dedicatoria, que me parece maravillosa, vamos a mencionarla, ya que la escribió Roberto. Dice: para mi madre Lorena, un ser de otro planeta. Que me parece, además de lindísimo, pues esta relación total que tiene con la temática. Entonces, la verdad es que en ese sentido, es un libro totalmente redondo, desde estas minucias que parecieran muchas veces ser triviales, pero que ya nos van apuntando en una dirección. Entonces, bueno, nada más antes de darle la palabra a Gabriel y seguir con el diálogo, me gustaría destacar la importancia que tiene la obra de Roberto, este libro en particular, aunque también su obra previa, Orquesta Primitiva, que me parece maravilloso. Luego también otra de las preguntas que quería hacerte es este paso del microrrelato al relato, ¿no? Que parecieran dos géneros prácticamente iguales, pero realmente no lo son, ¿no? Desde su intencionalidad son muy distintos. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de ello, pero volviendo a la tradición de lo fantástico, pues realmente creo que los autores contemporáneos latinoamericanos y en general tienen cierta carga o cierta, que casi podría ser hasta una pequeña presión de continuar con la tradición de autores mexicanos tan importantes como Rulfo, Arreola, Carlos Fuentes, etcétera. Bueno, y autoras, por supuesto, ¿no? Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Elena Garro. Y en este momento se habla de un boom de autoras latinoamericanas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, que están en boca y eh, están en todos lados, y también hay algunos autores masculinos, evidentemente, ¿no? Alberto Chimal, por ejemplo, Nacho Padilla, que ya no está entre nosotros, y muchos otros, entre ellos algunos colaboradores del breve manual del libro fantástico que coordinaste, y, y es una pequeña maravilla. Está Cecilia Udave, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el hecho de ser un autor joven, como lo eres, y continuar con esta tradición, realmente estás haciendo una aportación muy sólida, gracias a este libro de Paraíso Perdido, que en general publica autores noveles, pero creo que ya se puede ver aquí una solidez y una madurez literaria que desde ya está haciendo una aportación importantísima a esta tradición. Y bueno, falta que vengan las traducciones a todos los idiomas, al coreano en particular, que está pegando mucho para que llegue todavía más lejos. Pero bueno, felicitarte, porque creo que desde ahora ya este libro es una aportación valiosísima al género y a la literatura mexicana en general. Eso por ahora. Bueno, me parece que es momento de mi participación. Yo quiero sumarme a las felicitaciones bueno, primero saludar Clau, Ricardo, Roberto. Muchas gracias por la invitación y sumarme a las felicitaciones que te hace Claudia, porque hay muchas cosas que celebrar a propósito de la aparición de tu libro, ¿no? Estaba viendo ahorita en el colofón y en efecto dice que fue publicado en el 2020, año fatídico de la pandemia de COVID. He notado que los libros que se han editado en estos extraños meses que estamos sobrellevando, ponen ese tipo de cosas, ¿no? Creo que va a ser un registro que en unos años, pues va a ser muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera tu libro va a ser abanderado de una necedad ante la incertidumbre, que es publicar libros y que haya lectores y que sigamos como contando historias. Porque además las historias que tú cuentas son muy peculiares, son maravillosas en el sentido, en todos los sentidos que uno pueda pensar en la palabra maravillosas. Pues felicidades, el libro existe en físico, salió en este periodo. Además es un libro, yo no sabía que tenía ya 2 premios en el lomo. Este segundo es padrísimo porque de alguna manera en tu semblanza siempre vas a estar junto a Ramón López Velarde, ¿no? Que yo creo que es una gran forma de ir perdiendo la vida, ¿no? Que tu nombre en la semblanza se aúne al de autores
y autoras que dejaron ya una huella en el mundo. Pues yo preparé un texto breve, estoy muy de acuerdo con varias cosas que dijo Clau. Yo en mi texto sí spoilereo mucho, porque creo que este es el tipo de libro donde si spoilereas provocas la emoción del posible lector, ¿no? Porque en efecto tus tramas, al ser contadas, pues generan un inmediato interés. Entonces, voy a leer el texto y sí, de acuerdo con la dinámica de esta presentación, al final vamos a platicar todos, porque yo sí creo que tenemos que bombardearte de preguntas. Es un libro que genera muchas dudas, ¿no? Dudas gozosas. Entonces, leeré mi texto. Josefina Vicens afirma que uno tiene que escribir un personaje tan vivo y con tanta naturalidad que pareciera que siempre está a punto de escupir en la calle, aunque realmente nunca lo haga a lo largo del relato. Más allá de que esta antihigiénica afirmación está ya caduca, y más en tiempos de pandemia donde escupir en la calle es inimaginable, más allá de eso, los cuentos que contiene Cuando las luces aparezcan, de Roberto Abad, recordaron dicha frase en un sentido. No sabes qué esperar del siguiente párrafo, no sabes qué pasará con los personajes, no sabes qué mundo será planteado en la siguiente trama. Es decir, la expresión, esto que a mí me gusta mucho de Vicens, de que los personajes estén tan vivos, que parezca que van a salirse del texto haciendo cosas que a la mera hora no hacen. En este libro de cuentos se extrapola porque todo es inesperado y estás leyendo un cuento y el cerebro del lector de cuentos dice, bueno, ¿y el próximo de qué va a tratar, no? Si estamos teniendo este desglose yo siento como que domeñas tu imaginación muy bien. Eso es muy difícil. Yo, por ejemplo, nunca he intentado, me estoy aquí desviando de mi texto, pero yo nunca he intentado literatura fantástica o de ciencia ficción o de terror formalmente porque yo no soy incapaz de dominar mi imaginación y los cuentos que aquí están bastante bien amaestrados, ¿no? Dentro de un género que creo que por definición se dispersa. Me refiero a que lo que engloba estos 6 cuentos largos es el asombro ante lo inesperado. Es como meter las manos en agua y sacarlas secas. A grandes rasgos, un chavo que traduce el mundo en rayones sin sentido y cuyo amigo imaginario es Jaime Maussan, observa cómo su familia es secuestrada por seres del espacio. Yo incluso sospecho que él fue el primero en ser abducido en la familia. Un sujeto en crisis emocional que encuentra una pintura de sí mismo que se va modificando conforme su vida se va empeorando. Un médico llega a un pueblo apartado donde la realidad se bifurca en líos ejidatarios y una realidad alterna, un mundo en el que los extraterrestres viven entre nosotros, como ya comentaba Clau, ¿no? Como ya están aquí. Son seres ambiguos que a cada persona se le manifiestan de diferente manera. Esta forma de imaginar los extraterrestres es padrísima, ¿no? Me recordó un poco a Solaris. Yo no leí la novela, pero la película trae como esa cosa, porque esa es otra pregunta que tengo, ¿cuáles son tus influencias? Porque yo leo y ahora te comento un poco a lo que me evoca tu literatura, pero quiero saber de dónde te estás inspirando, ¿no? Sigo con este listado de cuentos. Una mujer embarazada es constantemente atacada por la voz en off de su hipotético feto en gestación. Y por último, un experimento de clonación, causas y efectos. Son 6 cuentos de varias páginas, no son cuentos breves, y ahí también yo me junto con lo que te decía Claudia, ¿no? ¿Cómo saltaste del cuento corto a estos cuentos bastante bien hilados? Y yo definitivamente no creo que el cuento sea un trampolín a la novela, pero creo que tu prosa es tan emocionante y es tan ágil que yo como lector de Roberto Abad, tengo la ilusión de que estés escribiendo una novela ahora mismo. Son tramas muy desopilantes, no es sencillo escribir acerca de estas cosas. Y sin embargo, Roberto Abad hace gala de una agilidad prosística realmente asombrosa. No exagero, porque en cada cuento se toma su tiempo para meternos en un ambiente cerrado. Cada cuento es congruente consigo mismo, no hay cabos sueltos, que yo creo que esa es una de las leyes principales de un cuento, ¿no? Que su estructura sea sólida, tan sólida como un bolillo. Cuando uno ve un bolillo no piensa, ay, a este bolillo le sobra pan. Un bolillo eso pasa con estos cuentos, ¿no? No es como cuando en una película sobrecargada de animaciones digitales notas los errores y dejas de creer. Es lo peor que le puede pasar a Godzilla contra King Kong, es que te fijes que de uno de los colmillos de King Kong se ven chafas, ¿no? Porque uno inmediatamente deja de creer en la magia de King Kong contra Godzilla y dices, ay, sí es cierto, estoy viendo una película.
a mí me gustan mucho estos cuentos porque aquí todo es prudente y todo tiene sentido dentro de las páginas que lo conforman. Nada le sobra, nunca dices, ay. Aliens que modifican su físico de acuerdo al ser humano que lo está viendo. Todo es muy, muy pertinente. Cuando las luces aparecen, pasan cosas extrañas, pero que nos son a la par tremendamente familiares. Le pido al hipotético lector, que permita que estos cuentos fantásticos e irreverentes los secuestren. En cada uno hay un mundo nuevo que sirve de envoltorio a un drama humano complejo, doméstico y real. Esto es muy importante porque yo creo que ahí está el poder de estos cuentos, en el equilibrio bien conseguido que hay entre una imaginación desbocada, ya expliqué que desbocada, pero bastante bien domeñada, y el dolor que como seres vivos nos une. Con esto quiero decir, en estos cuentos hay infidelidades, hay enfermedades de transmisión sexual, hay traiciones entre amigos. A pesar de que estamos en los territorios de lo fantástico, pues hay como un grupo de terroristas que están en contra de los ejidatarios. Es decir, hay miedo a ser madre, hay un amor tácito y ético con tus clones, ¿no? Hay un personaje que no quiere hacer el mal, ni siquiera con las mascotas, aunque en su trabajo le implique matar a una, ¿no? O sea, el equilibrio entre fantasía y drama real está muy bien conseguido. Y por si fuera poco, hay un personaje que en efecto escupe al suelo en un cuento, si mal no me recuerdo. Pues yo quiero, parte de mi comentario es agradecer a Paraíso Perdido porque sigue defendiendo el género cuentístico desde su trinchera. Es una editorial independiente avecindada en Jalisco, pero que ya se dio a conocer en toda la nación y yo creo que está funcionando como un gran cubil para los que insistimos en el cuento, ¿no? Cuando las luces aparezcan es un libro novedoso, fresco, ágil, que no se cae de las manos en ningún momento. Y eso no es poca cosa. Pues eso es lo que escribía respecto de tu libro, Roberto. La verdad es que no quiero ser apologético ni exagerar, pero sí me parecieron que en efecto, ¿no? Ahora que hay como una moda de género, de este tipo de literatura, yo creo que lo importante es justo lo que consigues, ¿no? Un equilibrio nuevo entre estas dos fuerzas que son la realidad y lo que uno como autor se imagina. A mí, esto es lo que aportaría inicialmente de tus textos. Y entonces, Roberto, pues creo que ya hay materia como para empezar con el chisme, para echar el chal respecto a las luces que aparezcan. Gracias. No, lo que se dice ahora comprendo, ¿no? Nunca pensé que se podían decir cosas tan chidas del libro. Y bueno, ahora creo que esta podría ser la última presentación, o no sé si es como mi pensamiento, de que ya el libro tuvo un recorrido, ¿no? Y llega como a este punto en el que igual ya harté a todos, ¿no? De pedirles que lo compren. Pero me encanta pensarla así, ¿no? Porque estoy muy orgulloso de estos presentadores que a la vez son una especie de padrinos, ¿no? Y hasta también del moderador, que es un gran amigo muy querido. Y también porque, bueno, los tres escriben, a los tres los admiro, a los tres los he leído. Entonces, como que creo que justo es como un concierto, ¿no? Que vas y te encuentras, y hay un momento, un espacio y un tiempo donde te encuentras con otras personas que usualmente no te podrías encontrar en la vida, ¿no? Claro, pagas un boleto, ¿no? Pero aquí es gratis, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido con Clau, con Gabriel, con Ricardo, también con la Secretaría de Cultura de Morelos por hacer posible esta invitación y con el Libro Fest. Pues gracias por darle espacio a este libro. Lo que decía es que, pues de por sí, la literatura fantástica o sea, aunque hay un boom, todavía le cuesta trabajo llegar a ciertos espacios, ¿no? Y entonces cada vez que hay un lugar en donde se presenta o alguien lo reseña, para mí es como que, órale, pues neta, de corazón, muchas gracias, ¿no? Porque creo que cada vez, conforme se vaya platicando más sobre libros de esta naturaleza, ¿no? Creo que el género va a ir adquiriendo el lugar que merece, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que
para mí este libro significó en un sentido soltarme el cabello, dijera, ¿no? Soltar la pluma. Yo cuando escribí Orquesta Primitiva, tenía claro como que el género de la minificción era no transitorio, pero es una especie de primer llamado, ¿no? A la prosa. Y me gustó mucho la experiencia. Quizá lo que me detonó un poco este largo aliento es que a los proyectos que me invitaban únicamente tenían que ver con la minificción o con la ficción breve, y como que incluso la minificción tiene un lugar todavía mucho más relegado que la literatura fantástica, que el cuento, ¿no? O sea, como que es un nicho que todavía tiene ciertos prejuicios, ¿no? Y que pese a que hay unos autores muy importantes y muy buenos, pues como que lo ven como un pasatiempo o como un género muy menor, ¿no? Pese a que se practica desde hace milenios. Entonces, pues a mí me gustaba el cuento largo, es decir, soy lector de cuento todos los estilos, y me di a la tarea de escribir cuentos más largos, ¿no? Porque un poco sentía ese impulso, y otro porque también quería como, pues, no sé si la palabra es demostrar o demostrarme, pero algo quería como presentar que tuviera ese tipo de características, ¿no? Un cuento en donde pudiera desarrollar más una psicología, en donde la trama se fuera hilando conforme a ciertas circunstancias, en donde hubiera una especie de mundo construido con leyes particulares que tuvieran sentido justo en cada cuento. Y a partir de que tuve como esa especie de noción, eh, yo ya traía pensando como que quería escribir un libro sobre extraterrestres o sobre mi idea de extraterrestres, ¿no? Es un tema con el que he convivido desde niño y con el que siempre he tenido como una relación como muy directa, ¿no? O sea, como que es una temática que se platica mientras comemos, ¿no? Aquí en mi familia, o que tiene que ver con nuestra infancia, con momentos muy específicos de nuestra infancia, y con momentos también digamos, como de mi formación lectora, ¿no? Y también de mi formación como espectador de cine. Creo que es un libro que tiene ciertos guiños, ciertos diálogos con series y películas, y creo que eso para mí fue fundamental porque, pues, si bien hay una vasta literatura sobre extraterrestres, que a mí me parece muy genial y me encanta, pues yo considero que yo había leído, lo que había leído hasta ese tiempo, pues ya, digamos, me pesaba de alguna manera, ¿no? Como que tenía una especie de estigma como de, pues, ya se logró esto, ¿no? Y existe y es muy bueno. ¿Y yo con qué puedo dialogar, no? Claro, pues la respuesta para mí fue dialoga con lo que sientes más cercano, ¿no? Y para mí lo más cercano es, por ejemplo, hablar de un pueblo que está en Tepoztlán, que es casi la cuna de las invasiones extraterrestres desde hace mucho tiempo, pero pues es como justo el mito que se ha creado en torno a un pueblo que es un pueblo mágico invadido por extranjeros más bien, ¿no? Que creo que justo eso era lo que es cercano a mí, ¿no? O sea, más cercano que Phil K. Dick y más cercano que Bradbury. En este aspecto siento muy cercano a Maussan, ¿no? Y creo que me encanta como también toda la, ¿cómo llamarlo? Como toda la mitología que hay alrededor de ese tipo de personajes, ¿no? Como que siento que ya son literatura en sí mismos y que se prestan fácilmente para estar en historias, ¿no? No dudo que alguien más que escribe cuentos tenga por ahí en mente integrar, por ejemplo, no sé, hasta Carlos Trejo, ¿no? O sea, como que estos personajes que están ahí en el imaginario colectivo. Y en ese sentido, pues con lo que yo quise dialogar, además de con ciertos libros, fue con la cultura, la llamada cultura popular, ¿no? Es decir,
A mí me gusta que el lector que me lee identifique a Maussan, me gusta que identifique a Tepoztlán como un pueblo, aunque no se menciona Tepoztlán, Amatlán es un lugar, es un pueblo que existe en Tepoztlán, que lo identifique como un pueblo que tiene contactos con extraterrestres, ¿no? Y lo otro que me planteé es que no quería de alguna manera pues toparme con ciertas figuras que ya estaban, ¿no? Que ya estaban instaladas en la literatura. Entonces lo que intenté hacer es plantearme nuevas formas de contacto, nuevas formas o nuevas formas para mí de presentar ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo, pues lo extraterrestre como una especie de circunstancia familiar o lo extraterrestre como una circunstancia que tiene que ver con las relaciones de pareja, ¿no? Una forma de abducción que tiene que ver directamente con un cuadro y no necesariamente con la típica luz que baja de una nave, ¿no? Pero sabía que eso era muy importante y por eso es decir, importante un poco para reconocer pues la temática, ¿no? Entonces, un poco hablando con la ilustradora que es Jimena Estíbaliz, a quien le agradezco mucho su trabajo y me encanta, quería hacer también un guiño pues a esa gran imagen de el ovni llevándose a la vaca, ¿no? Que es como la imagen que está en todas las playeras de abducciones. Pero quizá uno de los reclamos que se me puedan hacer es que las luces no aparecen de una manera tan literal, ¿no? Y creo que es ahí donde yo invito un poco al lector a que tal vez encuentre las luces en otras formas, ¿no? En otras formas de representación, ¿no? Si acaso hay menciones de naves y menciones como de llegadas, me gusta pensar que la luz como símbolo, que también puede ser positivo y negativo, está presente como a lo largo de los cuentos y que también puede significar la ambigüedad, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho trabajar con la ambigüedad y creo que hay algunos, ahora que Gabriel hace unos días sacó un texto sobre Cortázar, me puse a pensar en las normas, ¿no? Que Cortázar daba sobre el cuento y en cómo me he ido peleando pues con este aforismo sobre el knockout, ¿no? Y sobre cómo debe terminar un cuento, ¿no? Y siento que en general mis cuentos o mis historias lo que proponen o lo que sugieren es un instante de duda, ¿no? Un instante de inquietud. Y yo pienso que ahí está el cuento, ¿no? No tanto en la circunferencia, no tanto en la perfección o en los hilos que se quedan, que se sostienen o se asocian en algún momento, sino más bien en llegar, como que mi objetivo como alguien que escribe cuentos es llegar a instalar ese momento de duda y de incertidumbre en el lector, ¿no? Y si lo logré, ¿no? O si alguno de los lectores de este libro encuentran eso, para mí es pues ya, como ya pasé la prueba, ¿no? Como quiero pensar, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí va. Creo que también una idea que puede estar instalada en ciertas personas es que cuando un libro gana algo, ya está hecho, ¿no? Y eso a mí me cuestionó mucho, ¿no? Como el libro ya había ganado un premio y luego yo entro a la fundación y cuando entro empiezo a reconocer pues ciertas cuestiones, ciertos espacios que pudieran retrabajarse y creo que esa experiencia pues me enriqueció mucho como escritor y también me hizo ver otras posibilidades, ¿no? Al final hay más elementos en el libro. No quiero decir que es otro totalmente, pero sí creo que es un libro que de alguna manera evolucionó y que encontró una nueva forma, ¿no? Por así decirlo, y estoy contento, ¿no? Con él. Así que, bueno, si quieren, echemos la chorcha un rato. Bueno, no un rato, en lo que queda de la presentación. No sé si... Bueno, yo quisiera mencionar algo. Es algo, pues, digamos que cayó bien tu libro y está mal que lo diga porque cayó bien en una maldita pandemia. Y son tiempos como muy apocalípticos, ¿no? Apareció la pandemia y todo el mundo se encerró, todo el mundo pensaba
lo peor y sucedió lo peor, que es lo más catastrófico. Y bueno, y también empiezan a aparecer los ovnis, el Pentágono admite que existen. Sí, cierto. Bueno, y luego viene tu libro. Parece que todo se dio como terriblemente abrió su nicho, ¿no? Por favor. Sí. Ajá. Y también algo extraño que pasó en las editoriales durante la pandemia, pues es que muchas de las editoriales independientes viven de las presentaciones, ¿no? Presentan el libro y es ahí donde venden el libro. Es raro bueno, y es complicado por medio de las librerías que se llevan un porcentaje bárbaro para poder comercializarlo. En este caso, creo que a Paraíso Perdido le ha ido muy bien con tu libro, ¿no? Ese ha sido de los más vendidos y eso es como de celebrarse. No sé si mucho tenga que ver el tema, si seas tú también en tu movimiento en las redes y diciéndole a todo mundo que conoces que lo compre, pero pues va, ¿no? No sé qué piensas tú sobre esto. O sea, sí creo, sí. No, pero es verdad, ya ves que yo estuve en Torreón hace 2 semanas y me conocí ahí a alguien que lo estaba leyendo a la par que yo lo leía, ¿no? Sí, sí, sí es cierto lo que comenta Ricardo, que el libro está siendo leído. Eso, pues que aparte de que qué emoción, pues sí, ¿qué opinas? Porque quizás sí tenga que ver con la coyuntura, como comentó él. Sí, totalmente. O sea, creo que cuando supe que venía la pandemia y que a la par venía mi libro, me puse muy triste, ¿no? Porque son cosas que usualmente me pasan, ¿no? O sea, ya no es un autosaboteo, ¿no? Como que ya más bien a veces la vida me sabotea, ¿no? Y ya como que empiezo a asumirlo. Entonces dije, bueno, pues va, ¿no? O sea, esperé tanto para que sucediera este momento, lo trabajé como loco, lo corregí y dije, bueno, pues ya, o sea, como que los libros tienen su forma y sus tiempos y uno al final no tiene mucho que ver en eso. Y entonces sí me puse un poco triste y más bien como que acepté, ¿no? Dije, pues ya que salga cuando tenga que salir. Justo el día en que salió de imprenta fue el 24 de diciembre, que para mí fue como medio extraño, sí, pero pues lindo, ¿no? Así que, órale, con mi regalo, ¿no? Está cagado, pero en realidad parece un libro del 2021, ¿no? En realidad como que, bueno, vaya, ¿qué se puede leer en 15 días o menos de 10 días de 2020, ¿no? De diciembre. Pero lo que sí creo es que, o sea, sí tuvo como un eco muy singular con este tipo de, con este contexto, ¿no? Creo que el hecho de que estemos encerrados también nos ha ayudado para cuestionarnos más como la realidad y cuestionarnos más, además de que tenemos más tiempo para leer hilos conspiranoicos, ¿no? Entonces creo que sí fue un poco la coyuntura y creo que también hay muchos lectores que les interesa, uno, la temática, ¿no? Que es, por un lado, casi como una especie de bandera nacional, porque justo Maussan se ha encargado de generar todo un ejército de fans, ¿no? Aunque no son ellos, creo que los que me leen, pero creo que hay un interés en común. Y lo otro es que me tardé como 5 años en publicar, o un poco más, y pues hay algunas personas que leyeron mi anterior libro y que ahora leen y fue como una continuidad. Creo que eso es muy valioso, o al menos para mí que soy pues un autor reciente, ¿no? Creo que es valioso que haya lectores que te sigan la pista y que se mantengan, ¿no? No sé hasta qué punto suceda eso, ¿no? Porque pues todos hemos sido ese lector que deja a su autor que en algún momento fue favorito, ¿no? Pero mientras tanto les agradezco. Bueno, para continuar, ¿sí? No, por favor, vas. Sí, solo porque no sé cómo andamos de tiempo y no me quiero despedir sin mencionar otras dos grandes virtudes que encuentro en el libro que tienen que ver con algo que mencionaba Roberto, sobre los detalles que el lector va reconociendo, que siempre se agradecen y emocionan, ¿no? En este caso, Maussan, y en el mío en particular, Amatlán también, que es un pueblo que no sé si está de moda, pero de repente empecé a escuchar mucho de Amatlán y mi hermano tiene una casita ahí, bueno, renta una casita ahí,
y justamente hace unos 3 años hicimos un cortometraje sobre una parte mágico-mística, que es un pueblo que se presta totalmente, ¿no? La gente de hecho va a hacer ese tipo de turismo. Hicimos un cortito muy casero sobre energías alternativas para un concurso que no ganamos, pero bueno, estuvo muy divertido hacerlo. Y se trataba de cómo las piedras de Amatlán podían ser mágicas y convertirse en combustible. Era una mafufada así. Pero la cuestión y la virtud a la que iba en tu libro, además de haber retomado este pueblo que es súper interesante y muy curioso, es el enfoque de esta magia o este misticismo que a mí, o a lo mejor es algo personal, que de repente no me gusta tanto esta cuestión tan esotérica, ¿no? Que tiene más que ver a lo mejor con el viaje de hongos y la bruja. Es otro tipo de fantástico que tiene más que ver con una presencia, con un algo que, como bien mencionabas, que muchas veces queda abierto, ¿no? Existe esta ambigüedad de la que habla tanto Todorov en algunos de estos relatos. Y la otra virtud de la que ya quería hablar era la intencionalidad de los relatos, ¿no? Porque muchas veces lo fantástico puede percibirse solamente eh, como un desbordar de la imaginación, ¿no? Una imaginación desbocada que va un poco sin sentido a todos lados. Y que es muy válido también, ¿no? Puede ser, no necesariamente tiene que haber una intencionalidad en los fantásticos, pero algunas veces sí lo hay. Y aquí, sin ser textos discursivos, ni querer dejar una moraleja, ni nada por el estilo, sí que hay alguna intención y un trasfondo que podemos relacionar con el hecho sobrenatural, ¿no? En el caso de, del chico del primer cuento que tiene situación personal y familiar, ¿no? Esta voz que tiene y en la que encuentra como cierto apoyo, como Maussan le decía que todo iba a estar bien. Bueno, se ve que tiene una relación familiar de lo más caótico, entonces que encuentra como un asidero del mundo. Y en el cuento de la chica, de la mujer embarazada, por ejemplo, también esta voz que le va diciendo algunas cosas que dan pie a una reflexión sobre la maternidad, por ejemplo, ¿no? Que con unas menciones mínimas, algunas frases que se quedan por ahí, como que la maternidad, no recuerdo exactamente cómo lo dices, pero ya me acuerdo, que la maternidad es la pérdida de la autonomía y el camino a la sumisión, algo así menciona que es muy fuerte, ¿no? En este cuento, en el que hay robots y un Lo dice embarazo y el el doctor. extraterrestre. ¿Mm? Digo, lo dice el doctor, ¿no? Que es como una especie de antagonista y Exactamente. Sí, Entonces, bueno, este tipo de menciones que dan pie a algo más reflexivo y esta relación de lo fantástico y lo sobrenatural con las circunstancias de los personajes, creo que en tu libro le otorgan una profundidad mucho mayor, ¿no? Que es otro de los puntos rescatables de la novela. Y como, bueno, yo creo que ya no tenemos mucho tiempo, solo recomendar la lectura y felicitar a Paraíso Perdido, entre otras cosas, porque que yo rescato de la editorial por el precio, que son libros que para la calidad que tienen me parece que son accesibles. Entonces, seguir recomendando la adquisición del libro. Y ya está. Con chido, eso muchas termino. gracias, Clau. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? sí, concluiría diciendo, me encantó lo que dijiste ahorita porque en 10 minutos nos dejaste claro que tienes muy claro tu libro. Yo creo que lo que dijiste de que te sientes más cerca de Jaime Maussan que de las naves llevándose vacas es importantísimo, ¿no? Porque tristemente la literatura mexicana tiene estos ángulos de autores y de autoras que están haciendo, que siguen escribiendo libros de gente que vive en Nueva York y en Barcelona. Y la verdad es que creo que nos toca hablar de nuestra mexicanidad. O sea, tu libro me recordó a estas situaciones en el recreo donde de pronto alguien empezó a hablar de ovnis y todos nos juntábamos, ¿no? O sea, que si había extraterrestres grises. Es un tema interesantísimo que se tiene que ver desde una lupa mexicana y que esto de que sea del lugar este en Morelos que comentan, yo tristemente no lo conozco. Yo soy muy Te voy a miedoso para invitar. las cosas. ¿Cómo?
Te voy a invitar un día de estos. Vamos, estaba acordando, tú y yo solo nos conocimos una vez, coincidimos en un cruce, ¿no? Por Eh, patriotismo. no, ya también, una vez que viniste, creo que a presentar algo. Ah, pues claro, claro, en Cuerna. Pero Sí, ya tiene como 10, ah, 12 ya años. tiene un ratote, sí, sí, sí. Cierto, es verdad. Bueno, sí, invítame al pueblito porque me encantaría. Creo que eso es muy valioso. Creo que sí hay que, estos temas que nos atañen a todos, si los seguimos viendo desde una perspectiva que es incluso más fantástica que lo fantástico, ¿no? Mexicanos pasándose la bomba en primer mundo. O sea, hablar de estas cosas, de lo que hablas es interesantísimo. Y está muy bonito lo que dices del autosaboteo, porque eso sí pasó, ¿no? Todos los que estábamos escribiendo libros con la idea de que estuviera en mesa de novedades y sorpresa, no hay mesa de novedades. La verdad es que estamos sobreviviendo a un fin del mundo muy poco glamuroso, donde lo que ha habido es desesperación, incertidumbre y estar encerrados en nuestros domicilios individualmente. Pero bueno, te digo, a mí me gusta mucho eso, lo noto ahora que te escuché, que pues lo tienes muy claro y eso es muy emocionante. A mí sí me gustaría que nos contaras qué estás haciendo ahora, o sea, qué has trabajado en estos meses de miedo e incertidumbre. Sí. Bueno, antes, rapidísimo, un poco la pregunta sobre las influencias de este libro. Claro, o sea, siento que sí hay algunas influencias, una de ellas es Solaris, ¿no? O sea, Solaris totalmente está esta idea como de el reconocimiento del otro, ¿no? Y creo que ese es un punto que atraviesa el libro. Y también hay algunas que no son necesariamente de fantástico, de ciencia ficción, y creo que eso es algo que siempre intento, ¿no? O sea, me gusta mucho el fantástico, creo que es lo que más leo, pero siempre estoy abierto a leer pues otras cosas, ¿no? Como todos. Y por ejemplo, en el texto que abre, ¿no? El narrador me sirvió mucho, por ejemplo, estos narradores, eh, el narrador de Macario, de Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Que también, y también, bueno, pues estos lugares un poco eh, místicos, ¿no? Que están en toda la literatura mexicana sobre pueblos, ¿no? O sea, como que es inevitable, ¿no? No reconocer ciertos ecos en esos aspectos. Por ejemplo, Lydia Davis, que es una escritora que me gusta mucho, tiene estos cuentos que son como medio fragmentarios en los que cada fragmento está subtitulado, ¿no? Eso me gusta cómo dialoga con, pues no sé, con la forma en que tiene el lector, con la idea que tiene el lector de lo que es un cuento, ¿no? Muchos me han preguntado, oye, ¿por qué el capítulo 2 no se parece al uno, ¿no? Y yo digo, bueno, justo ahí está como una confrontación de que, o sea, piensan algunos que es una novela, o piensan de que todo lo que va a escribir uno de inmediato es una novela o una historia que se va a dividir así, ¿no? Entonces creo que pues me gusta como jugar con esas estructuras. También Ignacio Padilla tiene una novela que se llama Anfitrión, que es justo sobre dobles, ¿no? Creo que esas referencias sobre lo que se ha hecho en el fantástico mexicano me sirvieron mucho. Y bueno, quizá en otro espacio, ojalá pudiéramos hablar sobre esos libros que nos gustan. Sobre lo que he estado haciendo es, he tratado de concentrarme en leer y entre los huecos que me quedan, he escrito unos cuantos cuentos, eh, igual sobre, pues no sé, como que me ha estado llamando un poco el tema sobre digamos, la emergencia climática y la combinación con aspectos o con rasgos muy particulares, consecuencias, llamémoslas, del el sistema neoliberal, ¿no? Creo que hay ahí situaciones de terror que son muy fáciles de abordar en el sentido de que ya tienen en sí mismas condiciones que ponen en riesgo la vida de los personajes, ¿no? Y bueno, he estado escribiendo eso, he estado corrigiendo un libro de cuentos, que es otro de los proyectos que trabajé ahí en la fundación, trabajé solo de esos dos libros, y espero que, bueno, me voy a encerrar con ese libro de cuentos este año y a ver el año que viene, a ver qué pasa, ¿no? Ya sabes que todo es muy incertidumbre todo el tiempo, ¿no? Más tratándose de De- cuentos. claro, de la literatura mexicana. Por si Bueno, fuera poco, ¿no? La incertidumbre se hizo más palpable.
Pues no sé si quieren tener algún comentario final ya para despedirnos, o si este fue el comentario final, y pues nada, Porque yo me compren el uno. libro. Creo que ya se acabó, Roa, entonces, ¿Ya se acabó el libro? nada, ¿O no es cómo? cierto. ¿O ya se acabó Ojalá, de grabar? y ojalá no sea la última presentación también, ¿no? Creo que todavía hay mucho que platicar acerca de cuando las luces aparezcan, y bueno, pues no sé, ustedes, Claudia. Solo mencionar como ya, como ahora sí, final, que además tiene dibujos, algunos, que son muy ilustrativos de lo que está hablando y son maravillosos. Yo no sé si son obra de Jimena o de Roberto, pero felicidades, tiene dibujos, diagramas, acción, suspenso, romance y nada más. Felicidades de nuevo. Gracias, claro. No, pues lo mismo, compren, por favor, compren el libro, compren, que busquen también tu otro libro, ¿no? Que ahorita Tierra Adentro está rematándolos, ¿no? Sí. Todavía no nos tocó ser de estos que tuvimos nuestro libro en Tierra Adentro, que busquen tus dos libros. El Tierra Adentro está en 60 pesos, creo. Hay lugares donde está 10 hasta pesos. en 10 pesos. Sí. Eso nos va a ayudar a la larga. Yo creo que yo creo que tus libros van a tener una vida que no te imaginas, que no tiene nada que ver con autosabotaje ni con sabotaje planetario. Tu prosa va a encontrar a sus lectores y que compren tus libros. Eso. Pues muchas gracias, Gabriel, Claudia, Ricardo. Muy contento, la verdad. Me voy muy contento de aquí, ¿no? Como cuando vas a una fiesta y te dan tamales para llevar. Te toca, Le dan pantuflas. toca el Itacate. Pues sí, fue muy divertido estar esta noche con ustedes. Les agradezco su participación. Hablar sobre ciencia ficción siempre es divertido. A mí en realidad en particular me da miedo, porque si hay algo en que creo es en ovnis y extraterrestres, y eso me causa nerviosismo. Y es algo que también me pasó cuando leí Cuando los desaparezcan, que estaba muy nervioso, estaba ansioso también, y ciertamente estoy seguro que el lector no se arrepentirá de tener este libro en sus manos. Adquiéranlo. Paraíso Perdido tiene también luego promociones que incluye a otros autores y autoras, y eso está padre porque también, aparte de Roberto, pueden conocer a otros, ¿no? Uh, pues nada, agradecerles nuevamente a la Universidad Autónoma Metropolitana por este festival que nos invita al diálogo, también a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, y pues nos vemos en la próxima. Espero que se encuentren muy bien.